Guerra en Ucrania, conflictos en Oriente Medio y devastadores huracanes en Estados Unidos. Joe Biden enfrenta múltiples crisis en la recta final de su mandato. Se esperaba que en su viaje a Alemania trajera un as en la manga, pero fue cancelado y todo apunta a que Europa tendrá que asumir sola más responsabilidades. La visita que el presidente estadounidense tenía previsto realizar a Alemania y que incluía una importante conferencia sobre Ucrania fue suspendida en el último momento. Cada vez está más claro que el lema de America First también gana terreno dentro del Partido Demócrata. La situación preocupa en Europa, especialmente cuando tiene a las puertas el tercer invierno bélico en Ucrania. Por eso en A Fondo preguntamos hoy: ¿crisis, guerras y huracanes? ¿Da Estados Unidos la espalda a Europa? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Úrsula Moreno, aquí en Berlín, y hoy nos acompañan en el estudio Jennifer Wilton, que es redactora jefe del diario Die Welt. Antes colaboró con otros medios como Spiegel o Die Zeit, también con el diario español El País. Marc Bassets es corresponsal del País en Berlín después de 7 años en París. Antes fue corresponsal en Estados Unidos y Alemania. Es autor del ensayo Otoño Americano. Y Ruth Ferrero es politóloga del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, especializada en Europa Central y del Este, espacio postsoviético y relaciones transatlánticas. Muy bienvenidos a los tres. Bienvenida, Ruth, desde Madrid. Bueno, esta visita realmente se esperaba, se calificaba prácticamente de histórica. Hoy debería haber llegado el presidente Joe Biden aquí a Alemania, pero el huracán Milton le ha obligado a quedarse en casa. No son minucias un huracán de este calibre. La pregunta que nos hacemos todos en Berlín es ¿por qué no mandó a Kamala Harris, a Antony Blinken, es decir, algún otro de su equipo para no cancelar esta visita? Y aquí cada uno tiene sus propias teorías, supongo, ya que tengo reunidos aquí en el estudio a los representantes de los medios más importantes, por lo menos en Europa. Jennifer, ¿por qué crees que no envió o por qué no vino? Yo creo que el viaje era sobre un presidente viajando a Alemania, que hace mucho tiempo que ningún presidente americano ha estado en Berlín, ha visitado el canciller. Era sobre Biden, aunque sabemos todos que son las últimas casi semanas de Biden. Así que no era cuestión de mandar otra persona. Al mismo tiempo, también es una clara señal de que la política doméstica en Estados Unidos ahora es lo que cuenta. No es tan importante para un presidente Biden, ni siquiera para un presidente Biden, hacer una visita no tan importante a un país, quizás muy importante en Europa, pero por el momento no muy importante en Estados Unidos. Tiene que hacer su campaña electoral para Harris, para los demócratas, y eso no fue una prioridad. ¿Estás de acuerdo, Marc? Los asuntos domésticos al final han acabado primando, pese a que venía a dirimir, entre otras cosas, la guerra de Ucrania, el apoyo a la guerra de Ucrania, pero al final se ha quedado en Estados Unidos ante una emergencia nacional que parece que además el candidato opositor ha llevado también a la arena electoral, y quizás para evitar esos embates de Donald Trump, ¿no? Sí, no hay asunto más doméstico en Estados Unidos que un huracán, y un huracán de estas características, y un huracán como este, con Donald Trump en campaña y Donald Trump acusando a Biden de ocuparse más de ayudar a los ucranianos que de ayudar a los habitantes de Florida o de los estados golpeados por el huracán. Claro, este argumento en plena campaña electoral, en las semanas de las elecciones, es explosivo. Yo interpreto que por eso tampoco tenía mucho sentido que viniese Kamala Harris. No aporta nada a su campaña, más bien resta estar en Europa hablando de un tema tan complicado y tan endemoniado como es qué hacer con la guerra en Ucrania. ¿Pero no le hubiera dado quizás puntos también de cara a esa campaña electoral el haber actuado como jefa de gobierno ya prácticamente aquí en Europa? Podría ser, pero yo pienso que al votante estadounidense que está buscando, porque todo esto, las elecciones de Estados Unidos se deciden en unos pocos estados y en el fondo unas decenas de miles de votantes. Ver a una candidata ocupándose de Ucrania vuelve al argumento de Trump y del America First que
que mencionabas al principio, ¿no? Hay que ocuparse de lo nuestro y no es el momento de tener a Kamala Harris, que además en este tipo de reuniones, conferencias de prensa, puede cometer cualquier tropiezo y ahí todo se mide en unos milímetros, ¿no? En unas décimas de apoyos en los sondeos, y yo creo que puedo entender perfectamente por qué Biden no ha venido y por qué tampoco ha venido Kamala Harris. Ruth, ¿cómo lo ves tú que tienes que aportar a este panel? Bienvenida nuevamente. Hola, encantada, Úrsula. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa. Yo creo que este viaje estaba previsto primero para hacer una visita oficial a Alemania, país que no visita oficialmente Estados Unidos, un presidente de Estados Unidos en mucho tiempo. No sé si eran casi 30 o 40 años, pero bastantes años. Y esto era una señal. O la segunda era para ejercer un poco la despedida del mandato de Biden, y en esa reunión además de Ramstein, que ha sido cancelada, pues también mostrar todo ese apoyo que ha ido ejerciendo durante estos 2 años largos ya de guerra en el este. Y estoy de acuerdo con Mark en que no tenía mucho sentido mandar a Kamala, que está en plena campaña electoral, a muy pocas semanas de esa contienda en la que los resultados están extremadamente ajustados. Otra cuestión es cómo lo vemos desde Europa, y desde Europa lo vemos con mucha ansiedad, porque la lectura que estamos haciendo, que se hace, ¿no? El propio programa lo demuestra, es que vemos con ansiedad la involucración de Estados Unidos, ¿no? en la estructura de seguridad y defensa europeas, la involucración de OTAN en relación con el conflicto en Ucrania. Y claro, las perspectivas son diferentes. Aquí nos hubiera gustado probablemente que hubiera venido Biden, que se hubiera visto cuál iba a ser el camino estratégico después de esa reunión de Ramstein en relación con el conflicto en Ucrania, pero en Estados Unidos, en plena campaña electoral, la prioridad son los votantes norteamericanos, que son los que al final van a decidir quién llega a la Casa Blanca, y la política exterior en ese sentido queda muy relegada. Y además, algo que yo creo que también es importante es ver cómo está siendo afectada la campaña electoral de Kamala por los acontecimientos también en Oriente Medio, en algunos de los estados claves de la contienda electoral. Muy interesante, Ruth. Vuelvo a una cosa que has dicho antes, Jennifer. Decías que era el tema de la imagen de Joe Biden aquí, una gira de despedida, una visita histórica, y un poco también honrar a Olaf Scholz por esa Zeitenwende, por ese cambio de era en la política de defensa, en la política de este país, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y de toda esa época en donde Alemania ha tendido a desmilitarizarse. ¿Hay una posibilidad de que de aquí a principios de enero esa visita sí que tenga lugar? ¿Qué perspectivas ves? ¿Vendrá o no vendrá Biden? Pues por el momento han dicho que lo posponen, pero en realidad yo no creo que va a venir. ¿Por qué? Por todas las razones que dijimos ahora. No tiene mucho sentido para Estados Unidos hacer esta visita. Honrar a Scholz bien, pero tienen tantos problemas domésticos, tienen tanto interés de hacer su campaña electoral, porque el peligro para los demócratas que Trump gane ahora es grande. Pero después del 5 de noviembre, es decir, si Kamala Harris resultará... Pero aún así, puede ser, pero entonces es más o menos un regalo a Alemania, un regalo a Europa de Biden. Quizás también es una cosa personal, pero ya no cuenta, no es una cosa tan política como hubiese sido ahora. Al mismo tiempo, eso ya comentamos antes, yo tengo muchas dudas. Fue un momento muy clave, el momento del elogiado discurso de Scholz sobre la Zeitenwende, y era un momento muy clave para toda la política y para todo el país. Recordemos para los que nos están viendo que fue hace 2 años, más de 2 años, ¿no? Después de la invasión de Ucrania por parte Pocos días después de la invasión hizo un discurso en el Bundestag anunciando que vamos a cambiar la política de defensa totalmente. Zeitenwende es la palabra alemana para eso, es un shift total. Un cambio de era, sí. Exactamente, y era sobre poner más dinero en defensa, pero también era una cosa
de mentalidad casi. O sea, para alemanes era una cosa, no sé cómo describir. Fue un antes y un después. Exactamente, es un paso muy grande. Después de toda la historia posguerra para Alemania, decía, a partir de ahora somos también un país que se defiende. Lo vamos a ir viendo después porque, pese a todo, probablemente era una forma también de agradecer, ¿no?, el apoyo alemán, ya que Alemania es el segundo país que más aporta en armas, esta visita de Joe Biden en armas al conflicto en Ucrania. Porque Joe Biden pronunció aquel famoso America is back cuando asumió su mandato hace ahora casi 4 años para dar a entender que Estados Unidos volvía a asumir su liderato en la arena internacional. Pero ¿qué balance puede hacerse de la política exterior del presidente demócrata? Veamos. Una retirada precipitada y mal gestionada de Afganistán marcó el inicio de la política exterior de Biden. Ahora los talibanes han retomado el poder y Estados Unidos ha perdido su influencia en la región. Oriente Próximo también sigue siendo un polvorín. Biden no ha logrado negociar una paz duradera en la región durante su presidencia. Su gabinete de seguridad afirma que la principal prioridad de Biden durante sus últimos meses en el cargo será garantizar un alto el fuego entre Israel, Hamas y Hezbollah. Por otro lado, los analistas consideran que los esfuerzos de Biden por crear una coalición de apoyo a Ucrania han sido su mayor logro en política exterior. En general, se lo considera el último presidente estadounidense de orientación transatlántica. Lo más probable es que sus posibles sucesores se centren más en el Pacífico y en el nuevo principal rival, China. ¿Seguirá siendo Estados Unidos un socio fiable para Alemania y Europa? Un socio fiable, esa es una gran pregunta, sobre todo porque todo el orden posbélico aquí en Alemania está realmente basado en la amistad con Estados Unidos, o digamos que ha sido siempre el referente. ¿Seguirá siendo un socio fiable, Marc, independientemente de quién salga elegido en las urnas a principios de noviembre? ¿Será Washington el socio fiable para Alemania o realmente estamos en un proceso de cambio y Washington está mirando más lo que ocurre en Taiwán, lo que ocurre en el Indo-Pacífico y más centrado cada vez más en el continente asiático que en el continente europeo? Yo creo que hay dos movimientos paralelos. Uno estructural, que es esto que estás explicando. Estados Unidos ya no ha empezado con Biden, no empezó con Trump. Quizá empezó con Barack Obama, que él habló ya del giro hacia el Pacífico, hacia Pacífico. Y en ese momento, con el ascenso de China, que ya se convierte en una potencia global fuerte e influyente, sobre todo en esta zona, en competición con Estados Unidos. Desde ese momento, desde hace 10, 15 años, Estados Unidos, su orientación de fondo ya es esta. Yo creo que no importa quién esté en la Casa Blanca, que sea Trump, que sea Kamala Harris, que sea Biden, que sea Obama, la potencia mundial de Estados Unidos va... lo que se juega Estados Unidos como potencia está en Asia Pacífico. Pero esto no quiere decir que las cosas sean distintas si en noviembre gana Kamala Harris o gana Donald Trump. Aunque hay este movimiento de fondo, yo creo que si gana Donald Trump, lo ha dejado claro, ya conocemos a Donald Trump, es posible que Donald Trump esté más radicalizado ahora que la vez anterior, ha hecho declaraciones... con Donald Trump siempre es difícil entender y calibrar bien hasta qué punto lo que dice tiene implicaciones políticas, pero él ha dicho claramente que si los socios de la OTAN no pagan y Rusia les ataca, ha animado a Putin, atáquenles, no pasa nada, Estados Unidos no les defenderá. Bueno, esto es, digamos que es de una radicalidad que evidentemente Kamala Harris, por mucho que Estados Unidos esté cambiando su posición, no tiene nada que ver. Y yo creo que el caso... en lo inmediato, en el corto plazo, lo preocupante para Europa y lo que puede ser un electroshock para Europa. Hay quien dice que incluso puede ser un electroshock saludable para que Europa despierte. Es una victoria de Donald Trump. Estaba definiendo o describiendo muy bien la situación ahora mismo geopolítica, Marc. Hay unos contrapoderes que son cada vez más fuertes. China, Rusia, Corea del Norte, pero es un contrapoder, está ahí. En parte, independientemente de quién salga elegido, Trump, Kamala Harris, ¿no están un poco desbordados los Estados Unidos o sencillamente es un cambio como decía, cambio estructural, sencillamente de mirar hacia otro lado? Pero no hay podemos ayudar más en Ucrania, pero en realidad tenemos otras prioridades, pero porque no damos más abasto, es decir,
¿Están desbordados los Estados Unidos? Bueno, creo que para Alemania y para muchos países en Europa la cuestión también es hasta qué punto confiamos demasiado en Estados Unidos. Sí. No hacemos un esfuerzo nosotros mismos. La OTAN, ¿quién es la OTAN? También es Estados Unidos. O sea, ¿quién ayuda? ¿Quién pone recursos a disposición a Europa? Es Estados Unidos. Yo creo que en Alemania crece la conciencia de que tenemos que hacer nosotros mismos algo, porque desde más o menos después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo del oeste confía en los Estados Unidos. Si pasa algo, pues al final el gran hermano estará ahí, sí, ayudándonos. Y yo creo que crear esta conciencia está bien. Yo sí que quiero un oeste que puede confiar en Estados Unidos, pase lo que pase, pero al mismo tiempo creo que tenemos que desarrollar nuevos conciencias, como dije, para estar nosotros mismos capaces de defendernos, de crear una seguridad, o los gobiernos tienen que crear una seguridad para su población, ellos mismos. Uh-huh. Es un tema también de estrategia uh-huh, europea. Claro. Ruth, ¿tiene una estrategia Europa ahora mismo? Y en caso de llegar Kamala Harris al poder, vamos a ver una política exterior muy distinta, quizás una política exterior más feminista, más multilateral, por llamarlo de alguna manera, pero ¿hay grandes cambios o vamos en la línea que estamos debatiendo en este panel, que en realidad Europa tiene que ser cada vez más autónoma y Estados Unidos está en otras ya? Bueno, yo creo que como decían en la mesa, esto es una especie de shock para la Unión Europea. Lo llevamos viendo ya, no es nada nuevo, lo llevamos ya viendo durante el primer mandato de Donald Trump. Yo querría señalar esa continuidad en política exterior en el marco de Estados Unidos, que parece que cuando llegó Biden cambió toda la política exterior. No fue así, tampoco cambió sustantivamente la política exterior cuando llegó Trump después de Obama, ni cuando llegó Obama después de Bush. Es decir, es verdad que en términos de narrativas sí podemos observar cambios en términos de discurso, pero lo que son los hechos, no hemos visto rupturas en esa política exterior norteamericana. En cuanto a Europa, bueno, pues esto de lo que estamos hablando es de cómo avanzar en una autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa, ¿no? Esto es, digamos, el meollo de la cuestión. Y aquí es donde está el debate político de fondo. Como decía antes Marc, la cuestión es que, por un lado, si llega Donald Trump, que ya, por cierto, avisó casi con las mismas palabras en el año 2016 que iba a abandonar la OTAN y que los Estados miembros de la Unión Europea tenían que aportar más dinero a la organización transatlántica. Por cierto, también lo dijo Obama unas semanas antes, en otros términos, con otro vocabulario, mucho más polite, ¿no? Pero en todo caso, todo lo que están planteando los líderes norteamericanos es Europa tiene que hacerse adulta en el ámbito de la seguridad y la defensa y armar sus propias capacidades en materia de seguridad y defensa, de tal manera que Estados Unidos pueda prestar atención a otros escenarios que son prioritarios para ellos en este momento, como es el área de Asia-Pacífico, que es realmente donde se está jugando la geopolítica mundial en este momento. Por tanto, es verdad que Trump es muy agresivo, es frívolo en algunas de las afirmaciones que plantea, y sí es radical, pero cuidado, porque ya digo que no encuentro en los términos de fondo cambios muy sustantivos en el ámbito de la política exterior, ¿no? Si vemos la acción exterior de Biden, como hemos visto en el reportaje que habéis puesto antes, y nos fijamos, por ejemplo, ¿no?, en Oriente Medio, no ha habido una ruptura de la política exterior norteamericana en Oriente Medio con Biden en relación con lo que planteaba Trump, o las relaciones con Marruecos, por ejemplo, ¿no? Con el reconocimiento del Sáhara Occidental. Los acuerdos de Abraham en Oriente Medio esa línea se quebró, pero solamente se quebró porque hubo una masacre el 7 de octubre, ¿no? Que esto fue la respuesta de Hamás a esa firma de esos acuerdos de Abraham, que eran una iniciativa de la política exterior norteamericana. Por tanto, no hemos visto unos cambios
cambios que digan, bueno, ha habido rupturas. Sí, Biden es más transatlántico, es verdad que ha visitado más la Unión Europea, también es verdad que ha habido una guerra en Europa que no hubo durante el periodo del mandato de Donald Trump, y por tanto también era necesario que una mayor presencia física, ¿no?, de Estados Unidos, porque al fin y al cabo son los que soportan, digamos, la arquitectura OTAN en este caso. Pues detengámonos un momento precisamente en esa guerra de la que hablas en Ucrania, que al fin y al cabo es también la razón por la cual Joe Biden en parte va a venir a Europa. Creo que tenemos unos ligeros problemas de audio con Ruth, espero que los puedan solventar. Se te escuchaba muy, muy bajo. Aquí hemos tenido dificultades para escuchar el final, ¿no?, de las palabras de Ruth. Espero que lo puedan solventar. Mientras tanto, tenemos esa política exterior norteamericana que, como bien decía Ruth, más o menos ha seguido la misma línea durante los últimos años. También lo comentaba Marc antes, que ya empezó en realidad con Obama, el mirar más hacia Asia y hacia el Indo-Pacífico. Si tenemos que entrar en un periodo de adultez, como venimos diciendo más mucho en este panel desde hace meses, en política exterior y en política de defensa en Europa, pero tenemos una Europa dividida en donde no todos tiran en la misma dirección, no solamente Europa, sino la misma Alemania. Es decir, si se espera hasta ahora Olaf Scholz más o menos ha hecho todo lo que Biden ha propuesto y ha dicho, ¿no? No ha habido disensión entre Alemania y Estados Unidos, pero dentro de la propia Alemania cada vez hay más reticencias a enviar armas a Ucrania, y lo estamos viendo en esos partidos de reciente creación que están ganando cada vez más votos, precisamente porque se oponen a mantener ese apoyo a Ucrania. Es decir, cómo entrar en ese periodo de adultez en donde se supone que Alemania y la Unión Europea tienen que invertir más en defensa, invertir más en apoyar a Ucrania frente a un Putin poderoso, cuando dentro de la propia Alemania cada vez hay más polarización en este tema, Jennifer. Sí, quería añadir una cosa a lo que dijo la compañera. También se puede ver en esta señal que Biden va a venir a Alemania, pero también ha cancelado la cumbre que iba a tener en Ramstein el fin de semana. Y eso era una cumbre con Estados Unidos, pero 50 países más. También se puede poner la cuestión por qué ellos no hicieron la cumbre entre sí. Yo creo que eso también es una clara señal, como todo el mundo confía en Estados Unidos. Si no viene Biden, pues la cumbre no tiene lugar. ¿Por qué? Pero volviendo a tu pregunta, sí, hasta cierto punto, después del discurso eso del Scholz y el shock de que había guerra en Europa, toda Alemania estaba más o menos a favor de mandar armas, de ayudar a los refugiados de Ucrania. O sea, que la guerra la tomamos como nuestra responsabilidad. 1 millón de ucranianos. Exactamente. ¿No? O sea, que la mayoría de la población estaba a favor de ayudar cuando podamos. Pero hace más de 2 años de eso y, exactamente. Y ahora hay un cansancio. Hay un cansancio. Evidente. Eso es lo que temaban siempre los ucranianos, por supuesto, y otra gente. Y desde hace bastante el debate crece. Y es sobre todo en el este de Alemania. O sea, Alemania está dividida un poco entre este y oeste en este aspecto, sobre todo en el este, donde tradicionalmente la gente está un poco más a favor de Rusia, para decirlo de alguna manera. La crítica a seguir ayudando a una guerra, ayudando a Ucrania, está creciendo muchísimo. Sí. Hemos visto ahora mismo en elecciones federales que hay 3 ländes donde la gente ha votado a partidos que prometieron terminar la guerra. Y eso los otros partidos tienen que tomar en serio, porque hay un nuevo partido que justamente con esto de terminar la guerra, de dialogar con Putin y con Rusia, hace campaña electoral. Tenemos elecciones generales el año que viene, sí. Y eso para los partidos ahora... En ese sentido, la visita de Biden a Olaf Scholz, sobre todo al canciller, le hubiera venido muy bien como espaldarazo a su política exterior y como en calidad de imágenes, ¿no? El presidente estadounidense al lado del canciller alemán, ¿no? Sí y no, porque es que la gente que está muy en contra de la guerra, en que mira más hacia Rusia,
a ellos les da igual si un presidente americano viene. Al revés, dicen sí. Eso es el grupo del oeste, los americanos, Patria Alemania, otros que quieren ayudar a una guerra que nosotros queremos que termine. A convencer a esta gente no le hubiera ayudado mucho, la verdad. ¿Cómo lo ves tú, Marc? ¿Crees que la polarización es tan elevada como dice Jennifer ya en Alemania también? Bueno, llama la atención los resultados de las elecciones que mencionabas en septiembre en los 3 estados federados del este. Más de la mitad de los votos se los llevan partidos que podríamos calificar, a ver, sería un poco caricaturesco, pero yo creo de prorrusos o cercanos o comprensivos al menos con Rusia y, en todo caso, favorables a alejar a Alemania de Ucrania, ¿no? Que son la extrema derecha de la AfD, la Alternativa para Alemania, y este nuevo partido de Sarah Wagenknecht, que es esta figura política que ha irrumpido en el paisaje alemán. Y por extensión alejar a Alemania no solamente de Ucrania, sino también de Estados Unidos, entiendo. También de Estados Unidos, porque tienen unas líneas en algunos casos muy antiamericanas, con una tradición muy alemana de antiamericanismo y también especialmente del este de Alemania, ¿no? Y lo curioso e interesante de esta situación es que estos 2 partidos de los extremos pueden arrastrar a los partidos del centro, y esto se está viendo ya. En el este de Alemania tienen que negociar gobiernos para las regiones con coaliciones con los partidos centristas, podríamos decir, el Partido Socialdemócrata y la CDU, Partido Cristiano-Demócrata de centro-derecha, derecha moderada, y ya están exigiendo al partido de izquierdas de Sarah Wagenknecht, exigiendo un compromiso, por ejemplo, para no instalar los misiles estadounidenses que deben de instalarse en Alemania, o para retirar o congelar la ayuda a Ucrania. Y hace unos días provocó un gran ruido aquí en Alemania un artículo de 3 políticos importantes, presidentes de Länder, de estados federados en Alemania, de la CDU y del SPD, diciendo que Alemania tiene que implicarse más diplomáticamente, tiene que negociar. Claro, ya no son los extremos, ya son partidos del centro, del consenso, del mainstream. Es verdad que del este, pero yo veo que esto va influyendo cada vez más. Y el canciller Scholz, que tiene que hacer unos equilibrios fenomenales para mantener su coalición de 3 partidos en pie, y que dentro de su partido tienen muchas personas que piensan así, claro, no lo tiene tan fácil. El Zeitenwende, el cambio de época de hace 2 años, ahora no sé si está tan claro que pueda realizarse plenamente como se anunció en el momento de la invasión rusa. Entramos en ese tercer invierno bélico, como decía antes, esa guerra a Ucrania, que es la que realmente agota parte de los recursos que tanto con lo que se hace campaña tanto en Estados Unidos como en Alemania. No olvidemos, Estados Unidos ha sido y es el principal apoyo para Ucrania. La conferencia del Grupo de Contacto de Ucrania, que tenía que celebrarse en la base militar de Ramstein este sábado, se ha pospuesto sine die. ¿Qué pasará ahora? El tiempo corre en contra de Zelensky, que realiza ahora mismo una frenética gira por las capitales europeas en busca de apoyo. Ucrania está atravesando una situación delicada. Su ofensiva militar en la región rusa de Kursk se ha paralizado, mientras que Rusia sigue avanzando en los frentes de la región del Donbass. La conquista del ejército ruso de la ciudad de Vuhledar supuso un golpe estratégico para Ucrania, ya que aquí confluían importantes vías de suministro del ejército ucraniano. Por eso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en obtener permiso para poder atacar posiciones más alejadas del ejército ruso con armas occidentales de largo alcance. Sin embargo, los analistas militares dudan que esto pueda cambiar el rumbo de la guerra. La superioridad rusa en material y soldados es demasiado grande y el apoyo occidental a Ucrania demasiado limitado como para obligar a Moscú a negociar. Tampoco el llamado Plan de la Victoria de Zelensky ha recibido mucha aprobación en Estados Unidos hasta ahora. ¿Tiene Estados Unidos un plan para salvar a la asediada Ucrania? Pues vamos directamente con esa pregunta a Ruth. ¿Tiene Estados Unidos un plan para salvar a Ucrania? Ese plan de victoria, para la victoria que iba a presentar Zelensky, se supone que lo presentará en noviembre y que supongo que está debatiendo ahora mismo con los líderes de esas capitales europeas. ¿Es el plan también de Estados Unidos? Miremos en la bola de cristal.
Bueno, es difícil decir, ¿no? Sobre todo con la situación que tiene ahora mismo Estados Unidos de enorme incertidumbre. Yo creo que, bueno, Zelensky les presentó su plan para la victoria hace unos días, cuando tuvo lugar la Asamblea General de Naciones Unidas. Se reunió con Kamala Harris, con Biden y también con Trump. Inesperadamente con Trump, hay que decir, porque parecía que no iba a haber esa reunión y al final sí que tuvo lugar. Y la cuestión es hasta dónde está dispuesto el mundo, digamos, a involucrarse para que haya una victoria ucraniana que consista en la recuperación del territorio que está en manos de Rusia. Y no parece que se vaya a ser una de las grandes apuestas ni de Estados Unidos por esa incertidumbre que tenemos sobre la mesa, ni tampoco de la Unión Europea, a pesar de que la Unión Europea yo creo que está siendo ahora mucho más asertiva en estos términos que el propio Estados Unidos, pero la Unión Europea no tiene las capacidades militares como para apoyar sin límites esa contraofensiva ucraniana que permitiera la salida de las tropas rusas del territorio de Ucrania. Yo creo que esta es una de las cuestiones que se tienen que empezar a dirimir hasta dónde no vamos a trabajar en esa dirección. Por otro lado, la nueva composición de la Comisión Europea nos da algunas pistas de cómo la cuestión ucraniana está vertebrando absolutamente y va a vertebrar este nuevo ciclo político que empezamos ahora este otoño en relación con Ucrania, con esa apertura, ¿no?, de ese nuevo comisario para temas de defensa, ¿no?, esas nuevas propuestas de copiar, entre comillas, el modelo de los fondos Next Generation, de la emisión de deuda conjunta para la construcción de una política europea de defensa común, por un lado. Por otro lado, también observamos la cartera que está liderada por el comisario letón, que está muy focalizada al proceso de reconstrucción de Ucrania, y todas las carteras que tienen algo que ver con temas que tienen que ver con democracia, con defensa, con productividad. Todo esto está en manos de los países que se sitúan en las posiciones más duras en relación con la Federación Rusa y que son más asertivas en la defensa de Ucrania. Esto es los nórdicos y los bálticos, y que van a ser los que lleven la voz cantante en el ejecutivo, en mi opinión, en el ejecutivo que salga de los hearings que tendremos en las próximas semanas. Eso es muy interesante y quiero llevarlo a la mesa, ese nuevo gabinete, digamos, que ha compuesto Ursula von der Leyen, con esa cartera de defensa y con nada más y nada menos que 500.000 millones de euros presupuestados para defensa, para el rearme durante los próximos 10 años. Los países del este, ya lo decía, reclaman una línea de defensa más dura frente a Rusia. ¿Asumirán los países de la Unión Europea realmente esa responsabilidad? Y lo digo porque vemos grandes divisiones también a la hora de, por ejemplo, el uso de misiles de largo alcance, que es lo que pide Zelensky, probablemente está pidiendo ahora mismo en todas las capitales europeas. Hay países como Francia, como Reino Unido, más predispuestos a permitir el uso de esos misiles de largo alcance, mientras que Alemania o el propio Biden están en contra o son más escépticos al respecto. ¿Vemos una línea clara en Europa, Jennifer? Pues yo por el momento no veo una línea muy clara. Y eso ha sido el problema de Europa en muchos asuntos. Y en este momento, por ejemplo, también hay un país del este que está totalmente en contra de muchas cosas, que es Hungría. Hungría, sí. Pero incluso claro, hay los países nórdicos, como dijimos, y hay los países bálticos que por propio interés tienen que estar muy estrictos. Pero luego Francia tiene una línea, Inglaterra tiene una, Alemania siempre vacilando un poco en una y otra. Y yo creo que es importantísimo que Europa encuentre una línea y ya consecuentemente va a seguir esta línea, porque hablamos ahora que iba a haber esta cumbre en Ramstein y ahora no la habrá, y luego todo el mundo está esperando las elecciones en Estados Unidos y luego esto y esto, pero para Ucrania el problema es que no tienen tiempo. Está contra las cuerdas ahora mismo Zelensky. Que no tienen nada de tiempo, por eso están desesperadamente viajando a todo el mundo, porque sí, es que sabe perfectamente que están más o menos defendiéndose por el momento, pero no están ganando ni nada parecido.
y para la gente y para Ucrania es una cuestión clave que manden ahora más armas para que no solo basta para defenderse, sino para ir un paso más adelante de esto. ¿Hay consenso en la Unión Europea? ¿Tú tampoco lo ves? ¿Es necesario ese consenso? Y si no tira Estados Unidos para forjar ese consenso, Ucrania tiene todas las de perder, supongo. Sí, no hay consenso y yo creo que hay un reloj que va contrarreloj, ¿no? Como TikTok, que queda poco tiempo, primero para las elecciones americanas y ver qué pasa ahí, pero después esta fatiga bélica de la que hablábamos también existe en Ucrania. Es decir, también hay problemas de reclutamiento, la sociedad ucraniana está desgastadísima, lógicamente, después de 2 años de una guerra durísima. Y yo creo, lo que entiendo con los movimientos diplomáticos que ha habido en las últimas semanas y meses, es que lo que intenta Zelensky es conseguir el máximo apoyo con armas para poder consolidar su posición y ganar una posición de fuerza para en el 2025 poder negociar una paz o lo que sea, que permita acabar esta guerra terrible y que permita a Ucrania. Lo importante, yo creo que ahí la Unión Europea es muy importante, es la perspectiva de Ucrania para entrar en la Unión Europea. Quizá Ucrania no podrá recuperar, en las condiciones actuales, no puede recuperar las zonas perdidas y esto puede que sea el precio que deba pagar, pero Ucrania va a entrar a la Unión Europea, tiene esta perspectiva, y luego en la OTAN. Zelensky quiere que Ucrania entre la OTAN. Yo creo que los debates de los próximos meses y los que habría habido en Ramstein habrían seguramente girado en torno a estos términos, cómo se refuerza Ucrania, qué perspectivas atlantistas y europeas dan a Ucrania para que pueda negociar con fuerza ante Putin para acabar la guerra. Pero como no se va a celebrar Ramstein, al menos de momento, Ruth, todo esto se posterga. ¿Pero hay grandes cambios o sencillamente estamos hablando de lo mismo dentro de 1, 2, 3 semanas de celebrarse o no celebrarse Ramstein, pero vamos en la dirección en la que ha dicho Mark, es decir, hacia una paz negociada en donde probablemente Ucrania va a ceder parte de su soberanía? Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Mark. Yo creo que es verdad que a Ucrania le falta tiempo, le faltan recursos, le faltan armas, y el problema aquí es que Europa no tiene capacidad de mandar esas armas, porque no las produce, básicamente, y no las produce en las cantidades que las necesita Ucrania. Desde hace ya tiempo que se viene rumoreando, ¿no? que el precio a pagar para acceder a las instituciones europeas probablemente sea la pérdida de parte del territorio ucraniano, y eso es lo que parece que están ahora mismo los negociadores con Ucrania, que es lo que intentan transmitirle a Zelensky para su desesperación también, ¿no? Salía hace unas semanas en El País una noticia en este sentido, que seguro que Mark conoce perfectamente, y es, la fatiga de la guerra está haciendo mucha mella en las sociedades. Una de las hipótesis que se están barajando es que una buena parte del crecimiento de las extremas derechas o las propuestas más reaccionarias en muchos estados de la Unión tienen que ver precisamente con esa fatiga de la guerra. En el caso de Alemania, además, es muy significativo porque se hace una lectura de tanques por mantequilla, es decir, parte de la crisis económica por la que atraviesa Alemania se achaca directamente a la guerra y a la desconexión energética rusa. Eso es parcialmente verdad, eso es así, pero la idea es, si seguimos por este camino, lo que vamos a hacer es alimentar más a esos monstruos que yo, fijaros, igual peco un poco de osada aquí, pero yo no diría, en el caso del partido de Sarah Wagener, no diría que es prorrusa, pero sí que diría que tanto AfD como este partido a la izquierda de Die Linke son antisistema, porque precisamente lo que están diciendo es los partidos mainstream no están consiguiendo alcanzar, digamos, algunas clases sociales que están siendo las más perjudicadas en la situación económica actual en Alemania. No se está prestando atención a eso, sino que se está prestando mucha más atención al incremento de los fondos
destinados a los temas de seguridad y defensa, y esta otra parte de la sociedad queda, digamos, situada en un segundo plano. Y eso, en relación con la manera en la que Europa debería de enfrentarse a crear una nueva arquitectura de seguridad europea, bueno, pues le genera muchos problemas a los partidos centrales de los distintos sistemas, porque cómo consiguen convencer a sus propias opiniones públicas de la necesidad de esos incrementos que se están pidiendo en materia de seguridad y defensa, cuando además la crisis económica se va acelerando, ¿no?, en determinadas sociedades, y además alimenta a esos partidos más ultras que aprovechan esa ventana de oportunidad para ganar un mayor peso institucional en los países. Gracias, Ruth. Tenemos que cerrar ya la ronda, se nos escapa el tiempo, y por eso me gustaría de todos vosotros, de todos ustedes, volver un poco a la pregunta de nuestro programa, si con esa nueva arquitectura de seguridad de la que estamos hablando, y no hemos entrado a hablar de la política exterior de los últimos años en Oriente Medio, en China, etcétera, etcétera, el rival sistémico para Alemania, el rival sistémico también para Estados Unidos, dentro de esta nueva arquitectura de seguridad, ¿en qué medida realmente Estados Unidos le está dando la espalda a Europa, Jennifer? Yo creo que Estados Unidos, quizás menos que ahora, yo creo que van a dar la espalda a Europa, quizás menos que ahora, pero eso no es lo importante. Para nosotros creo que lo importante es que nosotros nos esforzamos, pase lo que pase en Estados Unidos. Pero porque eso garantiza más seguridad. Esa reacción para que inviertan más en seguridad Europa y Alemania concretamente, Marc. Es la incógnita, ver cómo reaccionará Europa. Sí, puede ser un proceso lento, de que Estados Unidos se desentienda de Europa, y puede ser un proceso abrupto. Pero estamos en ese proceso. Pero yo creo que estamos en este proceso, y no tengo claro todavía que Europa sea capaz de unirse y de reaccionar y de armarse, y sobre todo teniendo en cuenta hay este rival sistémico que puede ser China, pero que la Rusia de Vladimir Putin, es un país agresivo, está al lado y seguirá estando al lado y seguirá siendo una amenaza para una parte de Europa y posiblemente para toda Europa. Ruth, dos frases realmente, dos frases. Bueno, yo creo que sí, que estamos que uno de los objetivos que tiene que perseguir la Unión Europea es incrementar la autonomía estratégica, conseguirla en el ámbito de la seguridad y la defensa, también en otros ámbitos como es el energético o el suministro, y ese debería de ser el objetivo, de todos el objetivo final. Muchas gracias Ruth, muchas gracias Jennifer, muchas gracias Marc, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.